Saludos, esta es la primera parte de la lección número 35 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior nos quedamos viendo un segundo ejemplo en donde nos pedían que resolviéramos una ecuación de grado 4, que era esta que está aquí: x a la cuarta menos 7x al cubo más 2x cuadrado más 4x menos 16 igual a 0. Y no nos daba ninguna solución, así que lo que hacíamos era ver cuáles eran las posibles soluciones racionales de esa ecuación, ¿verdad? Considerando los factores de negativo 16, que es el término constante, ¿verdad? Porque fíjense, como aquí en este caso el a sub n, que sería el a sub 4, es 1, pues entonces las posibles soluciones racionales de esa ecuación, si es que las tienen que ser factores de negativo 16. Y aquí teníamos los factores de negativo 16, 1, negativo 1, 16, 2, negativo 2, 4, negativo 4, 8 y negativo 8. Y habíamos investigado la posibilidad que el negativo 2 fuera un 0 de este polinomio que está aquí atrás, o sea, solución de esa ecuación. Y encontramos que no lo era. Entonces nos fijamos en que este valor que tenemos aquí, que se colocó, ¿verdad?, en esta posición en el esquema de división sintética, al dividir ese polinomio que tenemos ahí al lado izquierdo de esa ecuación entre negativo 2, era negativo, y que los números que aparecían aquí iban alternando en signos hasta llegar aquí, en donde no era 0. Entonces dijimos que, haciendo un análisis, que cualquier otro valor que nosotros cogiéramos para investigar como posible solución racional que fuera más pequeño que negativo 2, también iba a ser efectivamente lo mismo. Iban alternando los signos al ir de un término al otro, y al final íbamos a tener un residuo aún más grande que el que hayamos obtenido primeramente. Así que eso nos eliminó las posibilidades de negativo 4 y negativo 8, que son menores que el negativo 2 que investigamos, y resultó que no era un 0 de este polinomio que está aquí en el lado izquierdo de esa ecuación. Así que entonces dijimos que ese hecho de que el negativo 2 decidía que ningún otro número más pequeño que él pudiera ser solución de esa ecuación, decimos entonces que el negativo 2, y con eso terminamos en una cuota inferior de las soluciones de esa ecuación. Bueno, pues entonces, ya que investigamos esto y no era, y estas dos no pueden ser porque son aún más pequeñas que negativo 2, por lo que indicamos, vamos a investigar otras posibilidades que sean más grandes, que, dicho sea de paso, también el negativo 16, fíjense, no iría, ¿verdad? Porque es más pequeño que negativo 2. Bueno, pues entonces vamos a ver si, digamos, el negativo 1, que es más grande que negativo 2, resulta ser un 0. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Investigamos ahora la posibilidad de que x igual a negativo 1, que fíjense que es mayor que negativo 2. A ver si es una solución de esa ecuación. Bueno, pues preparamos nuevamente el esquema de la división sintética, porque vamos a dividir entre x menos negativo 1, que es lo mismo que x más 1, ¿verdad? Y entonces recuerden que colocamos los coeficientes numéricos de nuestro polinomio, que sería 1, negativo 7, 12, 4 y negativo 16. Y entonces procedemos, ¿verdad?, colocando el negativo 1 aquí, que es el que vamos a investigar, y procedemos con el método, ¿verdad? Bajamos el 1, multiplicamos 1 por negativo 1 da negativo 1, al sumar estos dos dan negativo 8, negativo 8 por negativo 1 da positivo 8, al sumar estos dos da 20, 20 por negativo 1 es menos 20, y menos 20 más 4 es negativo 16, negativo 16 por negativo 1 da positivo 16, que al sumarle a este negativo 16 tenemos aquí un 0, que es precisamente el residuo. Así como el residuo nos dio 0, y ese, recuerde que es el valor de ese polinomio cuando la x valga negativo 1, pues eso quiere decir que el negativo 1 efectivamente es un 0 de ese polinomio, y por lo tanto es una solución de esa ecuación. Así que ya encontramos la primera de las 4 posibles soluciones que puede tener esa ecuación, que es de grado 4, ¿verdad? Bien, y ahora pues la podremos reescribir esa ecuación del siguiente modo. Bueno, pues como x menos negativo 1, que es x más 1, es un factor de esa ecuación, de ese polinomio que está en el lado izquierdo de la ecuación, pues podemos escribir como x más 1 multiplicado por el cociente que obtuvimos al dividir el polinomio este entre x más 1, que sería 1 por x a la 3, porque fíjense que como aquí empezamos con x a la 4, recuerda que aquí empieza entonces con 1 menos que el exponente con que empieza la x aquí. Así que si aquí está x a la 4, aquí empieza con x a la 3, y seguimos menos 8, y entonces la x baja de su exponente de 1 en 1, x a 2, más 20, y al bajar la x de 1 en 1 sería x a la 1, y finalmente el término constante es menos 16. Bueno, pues ahora tendríamos que ver qué ceros tiene este polinomio, ¿verdad? Y entonces fíjense que empezaríamos viendo nuevamente qué posibles ceros racionales tiene ese polinomio. Fíjense que nuevamente su coeficiente principal primero, ¿verdad?, el que determina
el que acompaña a la x con la potencia más alta en ese polinomio es 1, así que si tiene soluciones racionales, la ecuación x al cubo menos 8x cuadrado más 20x menos 16 igual a 0, tienen que ser factores de menos 16, ¿verdad? Así que los factores de menos 16 vuelven a ser estos, ¿verdad? Pero ahora fíjense que ya yo sé que el negativo 2 que lo investigamos no era, y claro, ninguno de estos tampoco es. Así es que ahora nos queda investigar a ver si los otros que todavía no se han tachado son ceros o soluciones de esa ecuación, ¿verdad? Fíjense que no tacho el negativo 1, ¿verdad? Que ya chequeamos y encontramos que sí era una solución, porque puede ocurrir que el negativo 1 vuelva a ser solución, porque puede ser que sea una solución doble, que hay un cero de multiplicidad 2. Pero en estos casos, lo que yo voy a hacer en este caso ahora, en vez de volver a investigar el negativo 1, es que voy a investigar el 2. Podríamos investigar el negativo 1 a ver si es una solución también de la ecuación, y entonces sería doble, ¿verdad? Pero voy a escoger investigar al 2, ¿verdad? Y si investigamos al 2, entonces colocamos los coeficientes de este polígono, polinomio, que es 1, negativo 8, 20, negativo 16, y colocamos aquí el 2, que es la posible raíz que estamos investigando, ¿verdad? Y al efectuar el proceso, fíjense, bajaríamos el 1, 1 por 2 es 2, menos 8 más 2 es menos 6, menos 6 por 2 es menos 12, 20 menos 12 es 8, 8 por 2 es 16, y menos 16 más 16, 0. El residuo vuelve a ser 0, así es que por lo tanto, el 2 es otra solución de esa ecuación, ¿ven? Claro, les repito, fíjense que yo escogí el 2 arbitrariamente y salió, pero podríamos haber escogido a investigar nuevamente el 1 negativo, a ver si era 0 doble, o el 1, a ver si era 0, etcétera, hasta que encontráramos otra posible solución racional, si es que la tiene. Porque fíjense que si ocurre que entonces no tiene otra solución racional, entonces no podríamos seguir buscando más soluciones, porque no tenemos por ahora otra herramienta, ¿verdad? Y nos hubiésemos quedado nada más que con esta única solución que pudimos encontrar, ¿ok? Bueno, pues entonces ahora, una vez ya hemos encontrado otra solución para esa ecuación, fíjense que yo podría reescribir la ecuación original, que es esta, en esta forma factorizada. El x más 1 que ya habíamos sacado, y entonces ahora como ya encontré que el 2 es un 0, pues x menos 2 también va a ser factor. Y al dividir el polinomio este entre x menos 2 encontramos este cociente, así que sería por 1, entonces sería x cuadrado, porque recuerden que este quedaba con x al cubo, ¿ves? Y entonces este aparece con 1 menos que lo que aparece la x aquí, si aquí aparece x al cubo, aquí empieza apareciendo con x al cuadrado, 1x cuadrado menos 6x, bajando el exponente de la x ahora de 1 en 1, más el 8, y eso tiene que ser igual a 0. Bueno, pues fíjense que ya aquí lo que nos queda ahora es un polinomio, un trinomio cuadrático de grado 2, así que podríamos buscar fácilmente las soluciones de la ecuación cuadrática x cuadrado menos 6x más 8 para buscar las últimas dos posibles soluciones diferentes que tiene esa ecuación de grado 4. Ya tenemos 2, el negativo 1 y el 2, nos faltan 2 más para llegar a 4. Y entonces fíjense que esa ecuación cuadrática da la casualidad que yo la puedo resolver por la factorización, porque si yo considero, ¿verdad?, el producto, que sería aquí 8, y la suma, que es negativo 6, porque fíjense que es un trinomio cuadrático mónico, fíjense que hay dos números, el negativo 4 y el negativo 2, que multiplicados, menos 4 por menos 2 da 8, y sumados menos 4 más negativo 2 da negativo 6. Así que la factorización sería la x, la raíz cuadrada de x cuadrado, aquí y aquí, los dos factores, con cada uno de esos números, menos 4 y menos 2. Y de ahí sacamos que x menos 4 va a ser igual a 0, o que x menos 2 es igual a 0, y aquí sacamos que la x, al transponer el 4 acá, será igual a 4, y aquí sacaremos que la x, al transponer el negativo 2 acá, será igual a 2. Y ahí tendríamos las últimas dos soluciones de esa ecuación. Fíjense que fueron negativo 1, 2, 4 y 2. O sea que la solución 2 es una solución doble. Es un 0 de multiplicidad 2 de ese polinomio que está a la izquierda en esa ecuación. Muy bien. Vamos a ver este otro tercer ejemplo. Vamos a hacerlo acá. También nos piden que resolvamos la ecuación dice 2x a la 4 menos 9x al cubo más 3x cuadrado más 16x
más 6 igual a 0. ¿Bien? Vamos a ver si tenemos bien esa ecuación. X 2x a la 4 menos 9x al cubo más 3x cuadrado más 16x más 6 igual a 0. Exacto. Y fíjense que no nos dan ninguna solución. Así que lo más que podemos hacer es ver si tiene algunas soluciones racionales cogiendo las posibles soluciones racionales de entre esta lista que vamos a preparar aquí. P sobre Q, donde recuerde que P va a ser un factor del término constante, que en este caso es 6, y Q es un factor del coeficiente que acompaña a la X con la potencia más alta, o la incógnita que tengamos en la ecuación a la potencia más alta, que en este caso es 2. Ahora, ¿cuáles son los factores de 6? Pues el 6 y el 1, el negativo 6, el negativo 1, el 2, el menos 2, el 3 y el menos 3. Esos son todos los factores enteros de P. ¿Cuáles son los factores de 2? Bueno, un factor primo que será esencialmente 2, 1, negativo 2 y negativo 1. ¿Cuáles son las posibilidades de P sobre Q? Bueno, pues tomamos cada uno de los factores del 6, que son estos que están aquí, entre cada uno de los factores del 2, que son estos que están aquí. Vamos a ver. 6 entre 2 es 3. 6 entre 1 es 6. 6 entre negativo 2 es negativo 3. 6 entre negativo 1 es negativo 6. Y ahora seguimos. 1 entre 2 es un medio. 1 entre 1 es 1. 1 entre menos 2 es menos 2. Y 1 entre menos 1 es menos 1, ¿verdad? Perdón, 1 entre 2 es menos un medio. Y 1 entre menos 1 es menos 1. Y entonces ahora venimos al menos 6 entre 2 es menos 3, que ya salió. Menos 6 entre 1 es menos 6, que ya salió. Menos 6 entre menos 2 es 3, que ya salió. Menos 6 entre menos 1 es 6, que ya salió. Ahora, menos 1 entre 2 es menos un medio, que ya salió. Menos 1 entre 1 es menos 1, que ya salió. Menos 1 entre menos 2 es menos un medio positivo, que ya salió. Negativo 1 entre negativo 1 es 1, que ya salió. 2 entre 2 es 1, que ya salió. 2 entre 1 es 2, que ese es nuevo, ¿verdad? 2 entre menos 2 es menos 1, que ya salió. Y 2 entre menos 1 es menos 2, que ese es nuevo. Y finalmente, 3 entre 2 es 3 medios. 3 entre 1 es 3, que ya había salido. 3 entre menos 2 es menos 3 medios. Y menos 3 entre menos 1 es 3, que ya salió. Míralo aquí. ¿Okay? Bien, ahí tenemos todas las posibilidades de P sobre Q. Y esos son todos los números racionales que pudieran ser soluciones de esa ecuación. Dice, por ejemplo, un tercio no sería posible hacer racional de aquí porque no aparece en esa lista, ¿verdad? El número menos 5 cuartos tampoco, porque fíjese que no sería una solución de esa ecuación, porque fíjese que es menos 5 cuartos no aparece en esa lista, ¿verdad? Esos serían los que pueden ser. Puede ser que ninguno de ellos sea, pero si los hay, si tienen ceros o soluciones racionales de esa ecuación, tienen que ser de entre esos que están en esa lista. Bueno, pues fíjense que aquí ahora no tenemos, ¿verdad? Hay bastantes candidatos, ¿verdad? Para investigar a ver si son ceros de ese polinomio que aparece a la izquierda de esa ecuación o soluciones de esa ecuación, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a empezar a investigar con calma, ¿verdad? Vamos a comenzar con el 1, a ver si el 1 es cero de esa solución de esa ecuación. Y recuerde que si es solución sería cero de este polinomio. Así que podríamos buscar el valor de ese polinomio en 1 haciendo la división de ese polinomio entre x menos 1. O sencillamente, si yo llamo a esto f de x, vamos a indicar que eso va a llamar, ¿no? F de x, si evaluamos f de 1, ¿verdad? En vez de hacer la división sintética, que también nos lleva a buscar lo que es f de 1 en el residuo, ¿verdad? Vamos a buscar directamente ahí, ¿verdad? Sería 2 por 1 a la 4, ¿verdad? Sustituyendo a la x por 1, menos 9 por 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, más 16 por 1, más 6. Y esto sería 2 por 1, menos 9 por 1, más 3 por 1, y 16 por 1, más por 1, ¿verdad? Que es 16 más 6. Así que esto sería 2 menos 9 más 3, y 16 más 6 es 22. Y esto sería menos 7, y 3 menos 4 daría 18. Vamos a verificar otra vez. Menos 7 más 3 menos 4 y menos 4 más 22 es 18, ¿verdad? Así que fíjense que no nos dio 0, o sea que el 1
no es un cero de este polinomio y por lo tanto no es solución de esa ecuación que nos daban, ¿verdad? Vamos a ver este otro, ¿verdad? Ya que no salió el 1, vamos a investigar el negativo 1, que es la otra posibilidad que tenemos ahí. Fíjense que aquí estoy haciendo, ¿verdad?, lo que usted haría si va a investigar uno por uno, ¿verdad? Porque recuerde que en los ejemplos anteriores yo ponía 1 con el propósito de ver que era una cota superior o que era una cota inferior, ¿verdad? Y después cogíamos los que eran. Pero aquí vamos a hacerlo como si usted no supiera cuáles son, ¿verdad? Estoy cogiéndolos en orden, ¿verdad? El 1, después el negativo 1, y esto sería, sustituyendo en la fórmula, ¿verdad?, del polinomio f, 2 por negativo 1 a la 4, menos 9 por negativo 1 a la 3, más 3 por negativo 1 al cuadrado, más 16 por negativo 1, más 6, ¿verdad? Así que esto será 2 y negativo 1 a la 4 es 1, menos 9 por y negativo 1 al cubo es negativo 1, más 3 y negativo 1 al cuadrado es 1, más 16 por menos 1 que es negativo 16 y más 6, ¿verdad? Así que será 2 por 1 es 2, menos 9 por menos 1 es más 9, más 3 por 1 que es 3, y menos 16 más 6 es menos 10. Y esto finalmente sería 11 más 3, 14, menos 10, 4. Así que fíjense que f de negativo 1 tampoco nos dio 0, ¿verdad? Bien, vamos entonces a ver la siguiente posibilidad, ya que escogimos 1, y luego negativo 1 es 2. Una vez para ese, cuando voy a buscar cuánto es 2, voy a usar la división sintética, ¿verdad? Así que sería, colocamos aquí los coeficientes de nuestro polinomio, 2, negativo 9, 3, 16 y 6, ¿verdad? Vamos a ver, 2, negativo 9, 3, 16 y 6. Y vamos a dividir entre x menos 2, o sea que ponemos aquí el número 2, porque estamos investigando a ver si ahora el 2 es 0. Fíjense, repito, que estoy ahora pasando a buscar las posibles soluciones racionales, ¿verdad? Y estoy usando sencillamente la lista, ¿verdad? Buscamos si 1 era, no lo era. Buscamos si negativo 1 era una solución, no lo era. Buscamos ahora a ver si el 2 es solución, ¿verdad? Estamos efectuando el valor, la evaluación de ese polinomio en 2, pero usando la división sintética, porque yo sé que con lo que me saquen el residuo, eso va a ser el valor de ese polinomio cuando la x valga 2. Bajamos el 2, 2 por 2 es 4, 9 es 4 más 4, menos 9 más 4 es negativo 5, por 2 es negativo 10, menos 10 más 3 es negativo 7, por 2 es negativo 14, 16 menos 14 es 2, y 2 por 2 es 4, y 6 más 4 es 10, no nos dio 0, así que el 2 tampoco es 0 de ese polinomio. Vamos a ver el negativo 2, a ver si lo es, ¿verdad? Así que preparamos aquí, también lo voy a hacer por división sintética, y lo que nos dé residuo es el valor de ese polinomio f de x cuando la x valga negativo 2. Así que preparamos también el esquema de la división, ¿verdad?, sintética, que sería nuevamente tomamos los coeficientes del polinomio, que son 2, negativo 9, 3, 16 y 6. Y estamos investigando ahora si el negativo 2 es un 0 de ese polinomio o una solución de esa ecuación, ¿verdad? Repito, estamos investigando uno por uno, con calma, ¿verdad? A ver si el 1 era 0, no lo era. A ver si el negativo 1 era solución, no lo era. A ver si el 2 es 0, no lo era. Ahora a ver si el negativo 2 es una solución. Entonces recuerda que aquí va a salir el residuo, ¿verdad? Si fuera 0, pues efectivamente negativo 2 sería un 0 de ese polinomio, y por lo tanto una solución de esa ecuación. Bajamos el 2, 2 por negativo 2 es negativo 4, negativo 9 negativo 4 es negativo 13, negativo 13 por negativo 2 es 26, 26 y 13 es 29, 29 por negativo 2 es menos 58, menos 58 y 16 es 40, negativo 42, ¿verdad? Y negativo 42 por esto es positivo 84, ¿verdad? Los negativos de 84 y 6 y 84 es 90. Así que fíjense que tampoco vamos a verificar ese, porque aparentemente tenemos un error. Vamos a ver, 2, bajamos, 2 por menos 2 menos 4, por menos 9 menos 13, menos 13 por menos 2 es 26, y 26 y 13 es 29, 29 por menos 2 es menos 58, menos 58 y 16 es menos 44, ¿verdad? 8 menos, no, está bien, 8 menos 6 es 42. Y 42 por 2 es 84, y 84 y 6 es 90, ¿sí? Aparentemente estamos bien nosotros. Vamos a ver aquí, pero en el cómputo que dice aquí, nos dará aquí menos 38.
8 menos 6 es 2, ¿verdad? Y 5 menos 4 está bien, 40, es 40. Está bien, eso está bien. Así que entonces fíjense que tampoco nos dio 0, o sea que este menos 2 tampoco es solución de esa ecuación, porque no es un 0 de este polinomio que está a la izquierda de la ecuación. Vamos al 3, que es el siguiente, ¿verdad? Colocamos lo mismo, 2, negativo 9, 3, 16 y 6, ¿verdad? Y vamos a investigar ahora el 3. Fíjense que habíamos ido en orden, ¿verdad? El 1, el negativo 1, el 2, el negativo 2, y ahora vamos a investigar el 3, que es el siguiente que sigue, ¿verdad? En cierto orden, ¿verdad? Así que colocamos aquí el 3, y recuerden que aquí sería el residuo, y esperamos que sea 0, si es que el 3 es uno de los ceros racionales. Bajamos el 2, 2 por 3 es 6, menos 9 más 6 es menos 3, menos 3 por 3 es menos 9, ¿verdad? Y menos 9 y 6 es menos 6, ¿verdad? Menos 6 por 3 es 18, 18 es negativo, ¿verdad? Porque menos 6 por 3 es negativo, positivo da negativo, y esto da menos 2, y menos 2 por 3 es menos 6, y menos 6 más 6, 0. Pues miren, el residuo nos dio 0, así que por lo tanto, x igual a 3 es una solución de nuestra ecuación. Ya encontramos la primera de ¿cuántas? De posiblemente 4. El grado de ese polinomio de esa ecuación es 4. Muy bien, vamos entonces a ver lo siguiente. Así que por lo tanto podemos escribir la ecuación en la forma factorizada siguiente. Bueno, pues si x es igual a 3 es una solución, pues x menos 3 es un factor, y sería x menos 3 por el cociente que resulta. Yo dividir la ecuación original, el polinomio que está en la ecuación original, entre x menos 3, ¿verdad? Así que sería por 2 x a la 3, porque fíjense que este polinomio dividendo es de grado 4, así que el cociente aparece con un grado menos, 1 menos que el grado del dividendo. Si este era de grado 4, este de grado 3, y de ahí en adelante siguen bajando los exponentes, ¿verdad? Menos 3x al cuadrado, menos 6x a la 1 y menos 2. Y eso es igual a 0. Así que ahora tendremos que buscar las posibles soluciones de esta otra ecuación, ¿verdad? Buscamos ahora las soluciones de la ecuación que resulta de considerar este otro factor que nos ha resultado al yo factorizar la ecuación. Fíjese que este proceso, ¿verdad? Este paso de escribir la ecuación original de forma factorizada usando, ¿verdad?, los factores que vamos obteniendo según descubrimos los ceros del polinomio, porque así nos ayuda a ver cuál es la próxima ecuación que tenemos que investigar. De esa ecuación que dice 2x al cubo, ¿verdad? 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 6x menos 2 igual a 0. Muy bien. Vamos a ver, 2x al cubo menos 3x cuadrado menos 6x y menos 2 igual a 0. Vamos a investigar a ver si las cuales serían las soluciones de esa ecuación. Bueno, fíjense nuevamente que no conocemos ninguna solución de esa ecuación y es de grado 3, así que tendríamos que empezar a tantear, ¿verdad? Vamos a ver las posibles soluciones racionales de esta forma, donde la p sería el factor de negativo 2, que es el coeficiente constante, y la q tendría que ser factor de el 2, que es el coeficiente que acompaña a la x con potencia más alta en esa ecuación, en ese polinomio que está a la izquierda, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de 2? Bueno, pues de negativo 2, perdón, negativo 2, negativo 1, 2 y 1, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores de 2? También 2, 1, negativo 2 y negativo 1. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades para las posibles soluciones racionales de esta ecuación? Pues dividimos los factores de negativo 2, que son los que corresponden a P, entre los factores de 2, que son los que corresponden a Q. Negativo 2 entre 2 es negativo 1, ¿verdad? Negativo 2 entre negativo 2 es positivo 1. Perdón, se me quedó 1. Negativo 2 entre 2 es negativo 1. Negativo 2 entre 1 es negativo 2. Negativo 2 entre negativo 2 es positivo 1. Negativo 2 entre negativo 1 es 2.
Menos 1 entre 2 es negativo 1 medio. Negativo 1 entre 1 es negativo 1. Negativo 1 entre negativo 2 es positivo 1 medio. Y negativo 1 entre menos 1 es 1, que ya había salido, ¿verdad? Y entonces 2 entre 2 es 1, que ya salió. 2 entre 1 es 2, que ya salió. 2 entre menos 2 es menos 1, que ya salió. Y 2 entre menos 1 es 2, que ya salió. Así que esas son las posibles soluciones racionales de esa ecuación. Ahora, fíjese que ya yo ahorita investigué las posibilidades 1, negativo 1, 2, negativo 2, ¿verdad? Ya sabemos que esas no son soluciones, así que aquí tampoco serán soluciones. Si no son soluciones de la ecuación original, no pueden ser soluciones de esta otra, porque si fueran soluciones de esta, también serían soluciones del original, lo cual no es posible porque ya las investigamos, ¿verdad? Así que de estas posibles soluciones racionales de esa ecuación, yo me puedo olvidar del negativo 1, del negativo 2, del 1 y del 2, porque ya las investigué, y del negativo 1 también. Fíjense, aquí puso el negativo 1, este negativo 1 ni siquiera hay que ponerlo, porque ya lo habíamos sacado, ¿verdad? Así que eliminamos eso y nos quedan nada más que dos posibilidades de soluciones racionales para esa ecuación, si es que son. Vamos a suponer que investigo, escogemos investigar el negativo medio. Suponga que decidimos investigar a negativo 1 medio como posible solución de esta ecuación. Dicho sea de paso, fíjense que también cuando llegamos a este punto, ¿verdad?, que tenemos que resolver esta otra ecuación, las soluciones posibles racionales de esta son parte, y pudieran ser todas, ¿verdad?, parte de las posibles soluciones racionales de la ecuación original, ¿ves? Y algunas de ellas ya las hemos investigado, así que las eliminamos, ¿verdad? Así que fíjense cómo va reduciéndose el trabajo cada vez más, ¿verdad? Bueno, pues si vamos a investigar si el negativo medio es un 0 de ese polinomio que está aquí a la izquierda, o sea, una solución de esa ecuación, tenemos que efectuar la división de este polinomio entre x menos negativo medio, o sea, entre x más 1 medio. Así que sería, colocamos aquí los coeficientes, ¿verdad? Para eso, claro, efectuamos la división sintética. Los coeficientes de la ecuación, que son 2, negativo 3, negativo 6, negativo 2, y estamos investigando el valor negativo 1 medio, ¿verdad? Recuerden que cogimos negativo 1 medio por pura casualidad. Podríamos haber cogido 1 medio a ver si lo era, pues cogí el negativo 1 medio primero. Y esto va a ser el residuo. Y si de hecho esto es una solución racional de esa ecuación, aquí nos debe dar 0. Vamos a ver. Bajamos el 2 y 2 por negativo medio es negativo 1. Negativo 3 y negativo 1 es negativo 4. Al multiplicarlo por negativo 1 da positivo 2. Negativo 6 más 2 es negativo 4. Negativo 4 por negativo medio da positivo 2. Y negativo 2 y 2 da 0. Así que sí, el residuo da 0. Ese que está ahí. Así que por lo tanto x igual a negativo 1 medio es solución de esta ecuación. Y ya tenemos, fíjense, la segunda de 4 posibles soluciones que tiene esa ecuación, ¿verdad? Bueno, pues con esto seguimos en la segunda parte de esta lección, donde espero verlos ya mismito. Hasta entonces.